Aquí comienza Mérida Azul, hoy hablamos del Cádiz 1, Celta 0. Don Miguel Ángel Vallecillo, qué día, qué lunes, un sol radiante, huele como a verano, hay un algo en el ambiente, hay un algo. Hay muchísima más tranquilidad, hay muchísimas menos pulsaciones, Ah, hay muchísimas más esperanzas. sí, estamos hablando únicamente de fútbol, A nosotros la política nos da igual. No, 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 o sea, del Cádiz. Hostia, pues espérate, es que algunos pueden pensar que Se no, me no, ha, se no, me ha venido a la mente cuando has dicho lo de hay muchísima más esperanza. Digo, verás tú que nos salta ahora no, alguien no, por los coño, comentarios pensando esperanzas que de cara a la única jornada que queda ya, coño, que hay que explicarlo todo. solo nos importa el Y fútbol porque el fútbol es algo, Miguel Ángel, mucho, mucho más verdadero que la política. Mucho más. sí, sí, Entonces sí, por eso nos sí, importa mucho más. o sea, la pureza que hay en el fútbol no la hay en la política ni de coña. Ni de lejos. Y eso que buah, hemos soltado esfínteres Oh, después de lo de ayer, de toda la espera al partido. Y bueno, es cierto que todavía no está del todo hecho, que faltó muy poquito para que lo estuviera todo hecho, que va a haber que esperar a la última jornada para, como quien dice, empaquetar y envolver la permanencia. Pero claro, queda la última, ¿eh? Y yo explicaba ayer, digo, es que yo soy muy torpe, yo me pongo a envolver un regalo y lo mismo lo tiro al suelo y lo parto. O sea, y ahora hablaremos hay... de las posibilidades, la sí, vas a decir tú ya, ¿no? Coméntala. pero bueno, ayer yo creo que es para estar contento todo lo que Sí. ocurrió ayer. Pero desde el primer momento, la gente fue espectacular, el recibimiento fue increíble. Se retrasó un poquillo, por cierto, porque yo leí en cierto medio de comunicación, un tal portal cadista, no sé si te suena, que el recibimiento era a las 5. Entonces yo le dije a mi señora, ¿no? A doña Gema, le dije, doña Gema, hay que salir ya. Eran las 4:30, tú todavía no había pillado tú ni el taxi. Y yo, doña Gema, vámonos ya porque el recibimiento es a las 5. Y es verdad que se retrasó un poquito, pero yo creo que hasta le benefició, tú. Porque, Sí, pero se retrasó por la cantidad de gente que había, porque claro. yo llegué al estadio, bueno, a los alrededores del estadio, que os mandé una foto, digo, está siendo muy gordo el recibimiento, porque se veía el autobús en la avenida y que no avanzaba por la gente. Entonces, claro, lo que hasta ahora estaba siendo un recibimiento normal en todo lo que es la cuesta, o incluso un poquito cogiendo la parte de arriba de la avenida, esta vez se estaba metiendo casi hasta Ingeniero La Cierva. Sí, sí, estaba O casi sea en que, la plazoleta del Madonna, casi. Casi, casi. claro, entonces, pues yo lo veía desde lejos, porque aproveché para comprar una palmera para calmar a Janeiro después en la cabina, y, y cuando vi, digo, hostia, digo, y miré la hora, digo, ya va con retraso. O sea, que el Cádiz ha llevado su multita de la liga, porque cabe recordar que los equipos tienen que estar 110 minutos antes del partido dentro del estadio. Ay, de Lo verdad, manda el protocolo, el protocolo. qué pereza, de verdad, de verdad. Protocolo de la liga tiene más artículos que la ley judía, o sea, es Qué locura, tremendo. tío, qué pereza, de verdad, con qué Y digo, le va a pamplina. caer, le va a caer multita al Cádiz por eso seguro. Pero bueno, es que fue espectacular, porque el vídeo que está grabado por Rubén López de la cadena COPE, Oh, desde arriba, oh, ¡buah, chaval! Impresionante. Y el además he visto por ahí vídeo. miles de vídeos, fotografías, todo eso, y genial, genial todo. Hay alguno que otro en la cuenta de María Azul, una cuenta que desde aquí recomendamos. Ahí está saliendo en las redes sociales de María Azul, podéis seguir en todos lados. Nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram. Estamos en TikTok, aunque lo utilizo poco porque soy muy reticente con TikTok. Y por supuesto en YouTube y en Twitch. No olviden de seguirnos. Me ha gustado mucho un comentario que has hecho del amigo Álvaro Geneiro, ¿no? Porque la gente por regla general confunde lo que es el periodismo con ser aficionado. Y la gente tiene como mucha reticencia a la hora de cuando salen noticias. Y lógicamente alguien como periodista tiene la obligación de sacar noticias, sean buenas o sean malas. Y el mejor ejemplo eres tú, como te estamos aguantando y te estamos sobrellevando con el Cádiz, que lo estás sufriendo más que nadie. Y siempre os comentaba que hay alguien que es peor que tú, que lo está pasando todavía peor que tú, que es Álvaro Geneiro. Y desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte porque es un tío Es genial. tremendo lo que ese hombre sufre, se come la cabeza. Bueno, no te quiero decir ayer cuando el árbitro anula el penalti. A ver, yo me cabré muchísimo, pero me llegué a asustar por el cabreo de Claro. Neiro que lo tenía al lado. Digo, madre mía, que le va a dar algo. Y es que sí, es que lo sufrimos todos. Para En cuando la buena gente parte, duda del algunos. cadismo de la gente, claro.
bueno, uno debe pensar que parte del trabajo de muchas personas, pues depende de dónde esté el Cádiz, que no es lo mismo el Cádiz en primera o esté en segunda, y mucho menos en segunda B, por pero supuesto. aparte es que yo creo que el 99%, salvo algún aficionado, que algún periodista que mande a algún medio de comunicación que sea de fuera, que lógicamente tiene que cubrir su información, pero no sienta al Cádiz de la misma manera, o que sea de otro equipo, el 99% de la prensa en Cádiz es muy, muy, muy Sí. cadista y se nota. Lo que pasa es que algunos lo no lo reflejan de la misma manera, pero es cierto que y Janeiro era un mar de nervios durante las horas previas. Y eso, íbamos llegando, y yo había visto ya imágenes de aficionados, con aficionados del Celta, unido con las aficiones, pero ya después, hoy, en el día de hoy, ya con tranquilidad, viendo las redes y todo eso, he visto la llegada de los aficionados del Celta al estadio, antes de que empiece el partido, lógicamente, con todo lo que había en juego. Y esos aplausos de los aficionados del Cádiz a la afición del Celta es que debería dar la vuelta al mundo. No tan las cosas malas Por supuesto. hay que informar y que para que no vuelvan a ocurrir. Pero es que a las cosas buenas hay que darle más importancia. Y que esas imágenes no estén dando la vuelta al mundo, que los dos equipos estaban jugando un descenso. O Es sea, que era o tú o yo, podemos decir. En esa situación ganaba uno y el otro iba a perder mucho. Y tiene mucho mérito. Incluso esas imágenes que tú dices bajándose del autobús, en el recibimiento también al autobús del Celta, que creo, si no me equivoco, que salía del hotel que está en la plazoleta del Madonna, porque hay un vídeo en Twitter que, si no me equivoco, es de Kiki, el fotógrafo, que me perdone si estoy equivocado, sí, sí. en el que se ve a los aficionados del Celta diciendo el Cádiz es de primera, gritando ese cántico. Entonces, coño, es de muy agradecer. Yo después, cuando acabó el partido, porque Jesús tiene una cosa: Jesús, cuando está muy arriba, él necesita comer en la calle. Él lo necesita, es superior a él. Y entonces dio por culo, es verdad, por el grupo de WhatsApp, todo el mundo le dijimos que no íbamos, porque yo creo que estábamos todo el mundo hasta aquí de tensión. Y yo le dije, Mm. me voy, me voy. Pues no, pues me llamó dos veces, Guillo, hasta que no consiguió ir. Que no, hombre, que yo no me voy a mi casa ahora por cojones, ¿no? Pues tuvimos que ir a cenar. Y entonces acabamos en el telepisa de la avenida. Cosa de la vida. Y entra un grupo de aficionados del Celta, los pobrecitos. Vaya. Unas caritas a los pobrecitos, y le estuvimos. Ellos también nos felicitaron y tal. Lo estuvimos nosotros también. Nosotros y otra gente que había del Cádiz, lógicamente. Intentando animar porque, bueno, el papelón es gordo, ¿eh? Yo creía, fíjate, que no era para tanto, pero hoy Jesús ha dado un datito, que lo vamos a decir ahora mismo, que cambia un poco la cosa, porque es verdad, el Celta se enfrenta embalaído al Barcelona. Ya de por sí, eso es un. Eso es una putada, Y esto hablando ya claro. cojones, sí, claro. Es una putada. Pero es verdad que el Barcelona no se juega nada, es el último partido de la liga. Tiene la aliciente de que también es el último partido de Busquets, ¿no? Con la camiseta del Barcelona. Puede haber ahí algunas cosas, pero la realidad es que el que está en descenso es el Valladolid, que es el que tiene que ganar y esperar. Eso es así. Pero claro, es que resulta, según nos ha dicho Jesús, que hay un posible enfrentamiento entre el Celta B y el Barcelona B por un posible ascenso a segunda división. Entonces, ¿qué ocurre? Que si bajase el Celta y hubiese en esa final de playoff un posible enfrentamiento entre Celta B y Barcelona B, según nos dice Jesús, pues automáticamente ascendería el filial del Barcelona. Por tanto, claro, el Barcelona tiene un aliciente bastante importante, que es allanar el camino a su filial a segunda división, que un filial en segunda división, tener a los chavales enfrentándose a equipos de segunda división que tienen jugadores prácticamente de primera, pues ayuda bastante, ¿eh? Sí, y que toda la pinta tiene de que el futuro del Barça va a basarse muchísimo en la cantera en los próximos años, pues seguramente tengan también ese aliciente. Es cierto bueno, que ahora mismo pues la afición del Celta pues está decaída, evidentemente, después del resultado, pero el ambiente fue espectacular y digno de De mención. alabar, totalmente. Y ya después, bueno, pues empezamos, si quieres, hablando del 11. Sí, Un sí, 11 casi asienta el calvonce, ¿eh? El cabrón, ¿eh? casi, Como casi calvo. siempre, casi calvo totalmente. Buenas entradas, podríamos decir, del calvonce. Buenas entradas. Pero una de las posiciones, creo que la única, ¿no? Que falló. Sí, La de la única que Alcaraz, sí, falló fue la por de, la de Fede. Alcaraz, que es lo que decíamos, ¿no? Yo creo que un partido decisivo como el Cádiz, que tiene que salir a dominar y ahí a por el encuentro, pues primaba, igual que contra el Valladolid, la entrada de Rubén Alcaraz en el 11. Y así fue. Un Rubén Alcaraz
participativo, con buenas ideas y demás. Ahora el que sí que estuvo espectacular, y lo digo ya, es don Gonzalo Escalante. Que ese hombre... Volvió el Gonzalo Escalante que recordemos, que ha estado con una lesión importante y parado durante algunas jornadas y que lógicamente eso hace complicado que, que volver a entrar en dinámica porque le toca la lesión cuando mejor estaba. O sea, Sí. y entonces pues tenía que remontar todavía ese estado de forma. Pero es muy sorprendente, ¿eh, Valle? Que un tipo con la calidad, con la autoridad que tiene Gonzalo Escalante en equipos como el Cádiz, esté dando vueltas de verdad de equipo en equipo, de cesión en cesión, ¿eh? Obviamente estaba firmado por la Lazio y ahí hay un salto de nivel importante, yo lo entiendo. Pero es que es un pedazo de futbolista. Es que la jugada que hace, ese El avanzar con doble la regate, pelota, sí, sí. se marca dos regates en muy poco espacio, le mete el pase al espacio también a Sobrino. Es increíble lo que hace. Y aparte que está en todas partes. Y otro que está en otras partes es el goleador, es Rubén Sobrino. Rubén Sobrino ya no tiene nombre. Ojo que va a ser mejor con la zurda que con la diestra, ¿eh? Ojo. Lo hemos descubierto tarde, ¿eh? Sí, sí, bueno. Y a lo mejor lo ha descubierto tarde también el propio Rubén. Había un entrenador, segundo entrenador del Cádiz, que es Luis Soler, que decía Hombre, cuando estaba aquí en el Cádiz, me dijo a mí un día, dice, un buen delantero tiene que saber tirar con las dos piernas. Dice, sí, la diferencia entre un buen delantero y un gran delantero está en eso. claro. Y precisamente con Acuña, con el jugador que aquel año vino con 17 años, que no pudo, se tiró un año en blanco porque no pudo jugar por el tema de FIFA, lo tuvo entrenando casi todo el año para que tirara con la pierna mala. Y a él después me dijo que le costó que eso ya no lo hicieron otros entrenadores los que tuvo. Y por lo tanto decía, tenía muy buenas condiciones, pero se limitaba solamente al disparar con una pierna. Y eso para un delantero es malísimo. Así que si ahora descubre Rubén Sobrino que tiene otra pierna más, pues fantástico. O sea, Quillo, Rubén Sobrino, ojitos de husky, que tendrá menos gol que Raúl López de Quintana y Besares juntos. Pero Quillo, corregidme si me equivoco, es que los goles que mete nos dan la vida, tío. Es que no recuerdo si el año pasado su gol nos dio, o sea, nos dio oxígeno para al final salvarnos. Es que este año puede que haya hecho lo mismo. Es que hoy no ha metido el gol con la polla, pero es que es como si lo hubiese hecho, tío. Es que puede que nos metan una gran cantidad de goles, pero son goles de una importancia, tío, enorme. yo creo que casi está siendo el héroe silencioso del Cádiz. Sí. Gran parte del éxito de esta permanencia es por el aporte de Rubén Sobrino. Y yo creo que por encima de la gran mayoría de futbolistas de la plantilla. Porque lo que tú dices, lo que está aportando en todas las facetas es increíble. Posicional, defensiva, atacante. Sí, sí. Uno se va ahora mismo a mirar las estadísticas del encuentro y se encuentra Rubén Sobrino, que es el primero en intercepciones, el segundo en recuperaciones del Cádiz, también en balones sueltos por detrás del Pacha. Creo que es el primero, el segundo también en entradas ganadas. Es que encima te mete un gol, tiene una buena carrera al espacio para meter el segundo, que al final ahí, bueno, no termina de hacerlo bien, pero que la voluntad que le pone Rubén Sobrino a todos los partidos, la voluntad y lo que no es voluntad. Yo creo que es para que se vaya del estadio siempre a aplaudir. Si lo cambian, que no lo cambian porque es imprescindible. Cuando lo cambien, si algún día lo cambian, que se vaya, que se ponga todo el mundo de pie y le aplauda. Porque lo merece, lo merece. Bueno, y sobre todo eso, el partido pues comenzaba con dos equipos que da la sensación que tenían lo que es lógico, ¿no? Tensión, nervio, casi miedo también se podría decir, sobre todo a cometer fallos. Y eso se palpaba, ¿no? Se palpaba en la primera jugada, en las que había imprecisiones. Los equipos intentaban llegar, pero la sensación era esa, ¿no? Prefiero más que no me hagan nada que yo hacer. Primero que no me hagan. Y ya después, si yo puedo, pues hago. Y lo que es cierto que ese nerviosismo, conforme iban pasando los minutos, que es cierto que conforme iban pasando los minutos, el peso de la grada
se iba notando más a favor del Cádiz y iba en detrimento, evidentemente, también del Celta, que es el que yo creo que conforme iban pasando los minutos, iba viendo la cosa cada vez peor. Sí, sí, bueno, las primeras llevábamos 5 minutos y había tirado 2 veces el Celta, ¿eh? O sea, disparo, bueno, Sí, bueno, lejano y y por tal, eso pero que había digo que empieza empezado. bien, Ahí empieza bien está. el partido con disparos desde fuera del área, sobre todo. El Cádiz es cierto, estoy mirando aquí las notas que tengo y bueno, antes del cuarto de hora un disparo alto de Alcaraz tras el Sí. rechace de una falta que se colgó al área. A los 23 minutos Bongonda dispara con la izquierda casi a la media Uf, vuelta qué disparo ese. y se fue fuera por poco. Uf. Sí, sí, se fue fuera por muy poco Y vaya, bueno, antes de que continúe, es que ya ahí, cuando Bongonda se hace disparo, si tú miras a la banda, ya tenía el Celta 3 tíos calentando. sí, sí. Porque es lo que tú dices, con el paso de los minutos en la primera parte, el que estaba teniendo el dominio, el que controlaba el partido, era el Cádiz. La pena es Y eso, porque bueno, ya, ya estábamos viendo que el Cádiz le hacía cosas al Celta que no se le había hecho a los otros rivales durante no. esta temporada. Entonces, evidentemente que el Cádiz tiene unos problemas lógicos en ataque porque tiene muchísimas ausencias, jugadores importantes que no están, los que están llevan muchísimos minutos y se nota, ¿no? Y entonces cuando tú veías que a esta altura de la temporada tú eres capaz de meterle mano al rival de la manera que lo estaba haciendo, dices, algo, evidentemente tú estás haciendo bien, pero algo también en el rival no está funcionando. Y en el Cádiz daba la sensación esa. A los 26 minutos, centro manso tiro manso de Jorge Mere a las manos de Iván Villar en un cabezazo del central, creo que fue en un córner. Hmm. Y también a la media hora una internada, ahí me acojoné yo, de Carlos Pérez al área por el costado izquierdo Ah, que que disparó al lateral de la red. sí. Ahí me entró caquita de la buena. El Cádiz también pues contesta casi de la misma manera con una combinación entre Lozano y Bongonda, que acaba Bongonda con también disparo al lateral de la red. Y a los 32 minutos, pedazo de doble regate de Bongonda en la frontal del área, se interna en el área y cae derribado. No, penalti, sí. Sí, sí, Penalti. cae derribado de Burgos Bengochea, pita penalti. Automáticamente pues estamos todo el mundo ya celebrando y yo veo las imágenes que la tenemos allí en el monitor en la cabina, contacto, y el árbitro considera que el contacto es penalti. Y ahora de repente Pero, ¿qué ocurre? ¿Quién había en el bar? él lo llama Hernández desde el bar. Comentábamos en la previa, o al menos yo comentaba en la previa, Mm. que a mí casi que me gustaba menos Hernández en el bar que en el césped. ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, Hernández es el colegiado que en el césped ve en un leve contacto a Enes Unal en el partido contra el Getafe, penalti. Y ahora en el VAR, un leve contacto, que es cierto que existe, pues no lo ve penalti. Y no solo no lo ve penalti, sino que vuelve sin... Según han explicado todo el mundo el protocolo del VAR, se lo salta. Porque ahí no tiene que llamar el VAR. El árbitro ve el contacto y considera que es penalti. Si no hubiera contacto, ahí sí que tendría que llamar el VAR y decir, oye, mira, que el contacto que tú consideras penalti no existe. Mira las imágenes, pero es que las imágenes no demuestran que no haya contacto. Las imágenes confirman que hay contacto. Y se la enseña al árbitro para decirle que no es suficiente. No, es que tú no le puedes decir al árbitro que no es suficiente. Igual que a ti no te lo dijo el VAR en el partido contra el Getafe, porque no te llamó. Si a ti el partido contra el Getafe no te llama el VAR, ¿por qué narices tienes tú que llamar al árbitro? Porque no es árbitro de bar. Y está puesto ahí por hacer una chapuza. Está puesto ahí hablando en plata porque sabían que se iba a liar. Y tenían que Porque tienen... quitarlo del césped del nuevo Mirandilla porque viene de un precedente bastante grave. Y lo que tenían que haber evitado es poner a este señor ni siquiera arbitrando al Cádiz. Igual Pero que es que se ahora hizo en el mismo Valladolid cuando se quejaron. Pero es que el pifoste que tienen montado la federación con árbitros de VAR que ya prácticamente han despedido, Hombre, claro. que no van a pitar más, no tienen árbitros. No tienen árbitros. Y esta próxima semana van a volver a pitar árbitros repetidos, cuando eso no se debe producir. Los árbitros tienen que pitar una jornada y en otra dar descanso, pero no tienen árbitros. Mira, si la prensa nacional, a nivel nacional, no fuera a perder todo el tiempo el verano hablando de Mbappé al Madrid, de Messi otra vez al Barcelona,
esto sería un caso de un tema Bueno, que diario. debe y ser de- el y tema de- estrella. claro, un tema de investigación, un tema serio, pero la realidad es que lo que le va a dar... Vivimos en la época en la que vivimos, y lo que le va a dar clics por encima de todo va a ser pues los rumores de fichajes de Madrid y Barcelona. A mí, por ejemplo, conmigo no va a obtener ningún clic, y con uno de los árbitros te aseguro que lo tendría, pero es lo que hay, pero es un tema gravísimo. Es un tema gravísimo. Y hablando ya de la acción que acaba en el penalti, que ahora seguiremos hablando porque el árbitro después tiene otra acción polémica, vamos a dejarlo en polémica, ¿no? Bongonda, las arrancadas que hace partiendo de banda izquierda, entrando con el balón en el centro para sumar ahí gente. ¡Fua! Tremendo, ¿eh? La Yo primera la parte duda que sobre todo, pues tengo, en la segunda ya aparece como desfondado, parece que no puede más. Pero en la primera parte, los primeros 45 minutos de Bongonda, tremendo. Y su lateral, que en este caso es Iza, también, ¿eh? O sea, la primera parte de Iza, hostia, vaya nivel. la subida de Iza es del mejor Iza, Oh, del mejor que el futbolista que sabe hacer eso y desde luego aportando muchísimo en ataque. en Yo sobre el ataque. tema de Bongonda tengo la duda de por qué no hace eso más veces. De por qué no toma la iniciativa de encarar, porque es que tiene cualidades y lo demuestra cada vez que lo hace. Porque es cierto que en alguna puede perder el balón, pero es que la mayoría de las veces que encara sale airoso. Y las dudas pueden ser por distintos motivos. Uno, que no creo que sea porque él no quiera erigirse en protagonista o no quiera tirar de individualidades, ¿no? Esa no creo que sea. Tampoco creo que sea porque el entrenador le diga que no lo haga. Yo creo que el entrenador yo creo que los jugadores de medio campo hacia arriba tienen libertad para intentar lo que sea. Yo creo que es más lo que tú dices. Al final se le nota, al final de los partidos se le nota desfondado. ¿Por qué? Porque evidentemente Bongonda, aparte del trabajo ofensivo que tiene que hacer también el defensivo. Y yo creo que para las dos cosas no le da. Y entonces, en el aspecto de coger el balón y tirar para adelante con él, se dosifica. Porque es que no encuentro una aplicación que es un futbolista que yo tira para adelante. Es que te quitas dos rivales de un plumazo y te dejas a compañero completamente solo. Aparte de la falta que le pueden hacer, o posible penalti, o las veces que se plante delante del portero y pueda tirar. También es muy importante el convencimiento que tiene el propio futbolista a la hora de hacer esas acciones, ¿eh? Porque a la hora de tomar un regate, eh, es necesario que el futbolista sea optimista. Y me estoy acordando de unas declaraciones justo el otro día contra el Valladolid, creo que era José Mari que decía que es un jugador que hay que mimar, que hay que cuidar, que hay que tal. Entonces a mí me da la impresión también de que es un futbolista que coño, que mentalmente a lo mejor hay que tenerlo también, ¿sabes? Hay que tenerlo Sí, sí, que a lo mejor tranquilito. la autoestima hay que elevársela Claro, un poquito. hay que cuidarlo, hay que mimarlo para que él se sienta pues protagonista también un poco y le ayude eso también. Eso te lo dice alguien que, por ejemplo, cuando va a jugar fútbol sala se pone atrás porque en el momento que intenta hacer un regate, antes de hacerlo yo ya me daba cuenta y digo, es que voy a hacer el ridículo. ¿Sabes? Tú visualizas el fallo, ¿no? O sea, Claro, yo visualizo, ¿no? sí, Realista acojonante. ante todo. Digo, bueno, yo voy a intentar irme de este señor que es un morlenco y lo único que voy a hacer es el ridículo. Pues eso, nos Entonces, quedamos con ese penalti anulado. El equipo, yo creo que mentalmente casi que se sale un poquito del partido, porque hay unos minutos ahí sí. en los que, Porque es un doble golpe, vaya, porque es el penalti y después el gol anulado, que es lo otro que sí, tenemos que sí, comentar, que es un doble golpe como diciendo, tío, es que a no eso sale íbamos. una. Un gol anulado a Lozano por fuera de juego. Yo en un principio dije, ¿fuera de juego de quién? Porque Lozano no estaba en Sí. fuera de juego. Mm. Y era de Iza Carcelén, que es el que hace el centro. Es cierto que en la retransmisión, no sé la retransmisión televisiva, pero la que nosotros tenemos en cabina, no nos dan la imagen con las líneas. Y en principio tú ves la imagen y dices, pues sí, puede ser, pero tampoco muy claro. En la tele no sé si lo sacan y resulta curioso porque me he ido automáticamente a los resúmenes a ver si lo ponía. Y en el resumen que sube la liga no está la Vaya, imagen con las líneas. Y vaya. en el que sube Movistar en su web, sí está. Y evidentemente en el que aparece en la línea, sí parece en principio que estaba en fuera de juego. Pero claro, eso unido al penalti que te habían anulado, el equipo casi que lo saca un poquito del partido. Sí, son dos acciones muy seguidas en las que te va pesando todo y te tiene que pesar.
Incluso recuerdo la imagen del gol de Rubén Sobrino. Claro, ya el Cádiz estaba atacando en área contraria y estaba Ledesma pegado a fondo sur, lógicamente. Y Ledesma, hasta que no ve que el árbitro ya ha pitado como saque de centro, que se va a sacar de centro, no celebra. Está Claro, todo el rato cállate, mirando que yo lo estaba celebrando al en la cuarto cabina. árbitro y al linier. Claro, y Janeiro diciendo, hasta que no saque no lo celebre, pero pegándome voces, hasta que no saque no lo celebre. Claro, Digo, pero porque chiquillo, espérate, que ha sido gol, que no hay nada que anular, pero Claro, pero ya mentalmente tú estás ya sí, tocado. sí, Mentalmente claro. tú ya estás. Espérate, porque es que lo mismo aquí ahora de repente pasa, porque no es normal que pasen tantas cosas. Y la desgracia es que pasan. Eso fue algo que dijeron cuando se implementó el VAR, porque claro, había el tema ese de la celebración en diferido, que había que hacer de Sí, los goles, la que tensión y todo eso. decíamos que se cargaba un Claro, poco el ambiente. Y es verdad. claro, y había gente que decía, hostia, que a lo mejor los equipos tienen que hablar con psicólogos y eso, de cómo gestionar esos momentos De de euforia. incertidumbre, claro, de no De irte pop, del pom, pom, pom. partido, hacer ejercicios mentales, yo qué sé, de alguna manera, pues la verdad que complicado. Bueno, y como decías tú, llegaba ese golazo con esa asistencia de Escalante, con ese doble regate en la frontal del área y ese balón filtrado a Sobrino, que con la pierna izquierda, pues cruza de manera perfecta ante el portero del Celta y el delirio en la grada. Era entonces el minuto 52 de partido, quedaba todavía muchísimo. Los resultados que se estaban dando todavía no le daban al Cádiz la salvación matemática y daba la sensación de que no se le iba a dar en todo el partido. Pero bueno, nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo, que era lo importante, que era ganar el partido. Sí, era un resultado corto, porque 1-0 te deja también el saborcito de boca de cómo vas ahora a llevar el peso del encuentro y tal. Y el Cádiz en la primera parte, incluso hasta el gol y un poco más, estaba ganando muy bien el mediocampo, estaba teniendo incluso hasta fortuna, ¿no? En los rechaces, en la segunda jugada estaba muy bien posicionado y estaba recuperando el balón en buena posición. Yo creo que donde cambia un poco el partido, que lo hablaba ayer con Jesús, y como me decía él, es en el momento que el Celta hace cambios, cambia un poco el sistema, mete ahí los dos carrileros, y ahí sí que eso no lo sabemos gestionar. Ahí ya es Sí, cuando mete a empieza un poco la Paciencia, caca, mete también mete ya a Aspa. Aspa, hace cambios para tener más presencia arriba y sobre todo eso, generar por las bandas más daño, que después el Cádiz reacciona también metiendo a Iván Alejo, por ejemplo, por la derecha, por un Bongonda que no puede más, etcétera, ¿no? Los cambios Y que hizo. eso, y que el Cádiz no mata el partido, porque tiene una opción, como es la contra de Rubén Sobrino, que es que yo creo, vuelvo a decir otra vez, es que los jugadores están llegando ya No con pueden la más. reserva, vamos, seca completamente. Y Sobrino, yo no sé si es que ya le pega la pájara de esta que ya no ves ni un metro por delante, así todo se te vuelve negro por el cansancio. Y no llega el balón y acaban quitándoselo cuando se hubiera plantado delante del portero. O quizás si hubiera forzado una falta, él Eso es arroja al rival. lo que yo le recriminaba en el momento de la acción, ¿no? En plan, tío, si ves que no vas a llegar a portería, tírate, yo qué sé. En el momento que notes un poco la presión del rival, pues déjaselo hasta facilito para que. Claro, porque yo creo que él Pero es muy quería fácil marcar. decirlo. Él sabía que era el gol del partido y lo intentó. Y yo creo que no pensó en otra cosa. No, No, no y fue aparte capaz se de. había pegado un carrerón para llegar al Claro. balón, que decirte, es que llega, es lo que tú dices. Es muy fácil decirlo y otra cosa es verse ahí, por supuesto. Pero eso, Y bien el Cádiz, y después tiene otra más, ¿eh? O sea, el sí, Cádiz se sí, pudo pero haber ganado espérate, por que más. antes, en el minuto 66, un cabezazo de Paciencia que salva a Ledesma. La más clara del Celta. La más clara, la más clara. Eran minuto 66, quedaba poco menos de. Bueno, media hora, pues sabíamos que iba a descontar la de Dios. Hombre, Y, y ahí yo creo que ahí el estadio se cayó por un momento, volvió a reaccionar otra vez la grada. Y ahí es cierto que ya el partido entra en una dinámica en la que el Celta, yo creo que ya prácticamente. Mira, si no hemos marcado ya aquí, esto se nos va por el desagüe. El Cádiz también para un poco el fútbol para que no se juegue demasiado, sí. contemporiza. Y ahí, y también los cambios que llegan, y ya el partido como que se va, que tú ya vas viendo que es más difícil que salvo algo muy grave que ocurra, es muy difícil ya que se le pueda escapar Oye, al Cádiz. por cierto, ya que has comentado lo de que el Cádiz para un poco el encuentro, qué inteligente ya era hora de ver, por ejemplo, acciones como la de la de Conan Ledesma que se tira al suelo En dos y dice veces. que se tiene que. La primera porque se tiene que estirar para que le dé tiempo a Bongonda a cambiarse las botas.
La segunda porque Rubén Alcaraz se estaba cambiando las lentillas, ¿no? Parece, yo que sé qué historia. O se le pierde una lentilla o se le dobla, que al final acaban cambiándolo. Por eso, porque él dice que algo del ojo, que no sé si es que se le dobla. Tú llevas lentilla, ¿no? Yo no sé Sí. cómo va el tema ese. Y algo le pasa con la lentilla que lo tiene que cambiar, porque no ve bien por ese ojo. No sé Yo si no que sé si, sería porque la habría si perdido. Bueno. o se le empieza a mover, Ahí va. o la tiene súper seca, o se ha llevado algún tipo de golpe o algo. Pero Claro. la verdad es que sí, y muy inteligente con el edema. Y desde aquí, aplauso total, porque te estás jugando la vida y hay que ser inteligente y hacer ese tipo de acciones. El que tiene que pararte es el árbitro. Yo estoy cansado de ver cómo eso nos lo han hecho a nosotros millones de veces. Claro. Millones de veces. Y te tienes que joder. Es lo que hay, porque es lícito. Por tanto, ahora me parece bien que lo hagan los míos, por supuesto que sí. Y eso fue en el minuto 85 que cambia, se va Alcaraz y entra Momo. Y ahí el Cádiz se pone a jugar ya con defensa de 5. 3 centrales y 2 Previo a carrileros. eso había cambiado al Choco, un Choco que se va aplaudido en principio por última vez del nuevo Mirandilla. Muy buenos minutos, muy buena intensidad. Yo creo que no se le puede pedir más a Anthony Lozano. Ojalá le hubieran dado el gol de la primera parte, porque hubiera sido ya la guinda, ¿no? A su paso por el Cádiz, que hubiera sido él que hubiera conseguido el gol, que hubiera firmado a lo mejor una salvación casi. Pero es una pena. Pero ahí hace un primer cambio que coloca a 3 en el centro del campo, pone a Fede un poco más como pivote por detrás de Escalante y de Alcaraz, pero el cambio definitivo y es lo que tú dices, tiene que meter a Momo porque el Celta insiste. No nos crea, quitando esa acción, tiene algún que otro remate, pero no muy preocupante, no serio. Pero es verdad que el que tenía en ese momento el dominio del encuentro era el Celta de Vigo, hasta el final del encuentro. Tú ya has visto que el partido no lo has podido matar, que hubiera sido lo ideal, matarlo 20 minutos antes de acabar con otro segundo gol. Y una vez que tú ya estás en esa tesitura, tú ya lo que tienes que intentar, que el rival en lo que va a hacer no te cree o que te cree el mínimo daño posible. Y en ese aspecto, pues el Cádiz se preparó de esa manera, con 3 centrales, sabiendo que el Celta iba a colgar balones y había que hacer la defensa más ancha. Y si tenías que meter un poquito el culo atrás, pues se metía y ya está, pues a aguantar. El árbitro descuenta 9 minutos de partido. ¿No es Y una en el barbaridad, perdóname? Sí. ¿Soy yo o es una barbaridad? La verdad que yo no hice cuenta, se paró bastante tiempo, ¿eh? Podría estar, es cierto que los cambios fueron prácticamente en pocas ventanas, porque el Cádiz hizo 3 el Celta hizo 3 en una atacada, el Cádiz hizo 2 en otra. En los cambios yo creo que no se perdió mucho, pero sí es cierto que en interrupciones de jugadores que tuvieron que entrar, en asistencia y demás, sí podría estar por ahí. No he hecho cuenta, repito, pero a los jugadores del Cádiz en el banquillo tampoco creo que le molestó demasiado los 9 minutos. En el primer minuto de prórroga, de descuento, un tiro al palo de Roger, que había entrado, madre mía, como hubiera sido, que hubiera entrado y besar el santo y pegar el palo en ese disparo a la madera. Si mete esa, yo creo que se cae ya el estadio. Ya es que se invade el campo, vamos, si mete esa Roger. Sí, sí. Y bueno, poco más pasó hasta antes que tú dices, ese casi ficticio, ¿no? Dominio del Celta. El Cádiz paró bien el partido y se pitó el final con 9 minutos que la gente se cabreó en principio porque el árbitro pitó final, la gente cree que estaba pitando una falta en el centro del campo. No, la gente estaba sí, súper tensa. Estaba la cosa tensísima. Y bueno, pues victoria, que no fue la salvación matemática, pero ahora lo explicaremos casi. Como dice el amigo Eneiro, que ha titulado La Voz de Cádiz, casi, pues así, Casi. Antes de eso, precioso como siempre la despedida de Fondo Sur y de Brigada, ¿no? Lógicamente por encima de todo a los futbolistas. Y esa imagen, Valle, de un Pacha Espino llorando esmorecido, ¿no? Que diremos por aquí por Cádiz, que puede tener diferentes lecturas. Una de ellas, como he leído, puede ser del propio sufrimiento del futbolista después de su mal partido contra el Villarreal. Pero sí es verdad que yo desde Fondo Sur vi como una de las primeras cosas que hacía el Pachaspino cuando acabó el encuentro es dirigirse allí, precisamente al fondo de Brigada, tocarse la mano aquí en el corazón al escudo y hace así. O sea, hace así con la manita para que nos estén escuchando y nos vean, decir como adiós con la manita. Yo creo que ahora mismo es un adiós cantado. A ver, el fútbol puede ocurrir de todo y cosas muy
muchos más complicadas se han visto, pero da la sensación de que no va a continuar. Y, y bueno, yo creo que el Pacha de esos futbolistas de los que se va a hablar durante mucho tiempo en el Cádiz como referente, con el que se va a comparar muchísimos futbolistas que vengan después, con el que nos vamos a acordar cuando no haya un jugador en esa banda como él y digamos, pues, "Buah, que echamos de menos al Pacha", o este jugador, como he dicho antes, pues es lo que necesita el Cádiz, parecido al Pacha. Va a ser un futbolista que referente, yo creo, por muchísimas cosas. También va a ser recordado por su inicio y de cómo un jugador puede remontar una situación tan mala como la que él tuvo cuando llegó, que él lo reconoce, llegó fatal de forma, le costó muchísimo adaptarse al fútbol español y lo consiguió a base de esfuerzo, a base de punto honor, a base de fortaleza mental también, que es muy importante. Y, y bueno, como digo, me da la sensación de que no va a continuar. Ya después habrá que valorar por qué se ha producido esto y si llega el momento pues habrá que ver también el recambio. Pero bueno, esto es fútbol y hay que adaptarse a todo. Se va, si finalmente se marcha, se va, como tú muy bien dices, se va un referente yo creo dentro de la propia plantilla y se va un referente y un icono para esta etapa del Cádiz, esta etapa triunfal. Y va a ser muy, muy difícil de sustituir. Y lo que tú dices, el que venga, que vendrá, lógicamente, pero va a tener el peso y la sombra del Pachaspino en la mirada de todos los cadistas, seguro. Eso seguro. Si finalmente se da, desde luego, lo único que le podemos desear, yo creo, todo el cadismo, es la mayor de la suerte y un gracias enorme, porque es un tío que es que no se puede definir de otra manera. Es No, que es que se lo ha dejado todo, se lo ha se dejado ha todo. partido la cara, se ha partido el pecho, se ha partido todo por defender el escudo dentro del campo. Entonces es un orgullo que este señor haya vestido la camiseta del Cádiz. Si finalmente se va, sí. Ojalá que no. Contrato tiene hasta el 30 de junio. Ojalá que tengamos una buena noticia de aquí el 30 de junio, que parece complicado por esa despedida. Darme una mijita de tranquilidad en el vídeo de reaccionando al Cádiz Celta, por Dios. Que no me fío de ninguno de los partidos que es la semana que viene. Ni me fío del Betis, ni me fío del Español, ni me fío del Barça. Y del que me fío un poquito más de Bordalás. Que no creo que vaya ahí a verla venir. Y ya sí, Miguel Ángel, durante el encuentro lo que tú estabas comentando no salían las cuentas, pero lo que tú dices casi casi, incluso había un tuit de marca que nos daba por matemáticamente salvados con una serie de resultados que se estaban dando, pero finalmente incluso, oye, golito del Getafe, golito de Jaime Mata en el 90. Hay que remar un Ya, poquito más. Estamos viendo la orilla, estamos ahí, estamos casi casi tocando ya. Nos hemos claro. bajado ya de la barca, estamos tocando ya casi casi el suelo, ¿Y la por arena, qué? pero. Pues muy sencillo, porque ese casi casi existe porque, primero, se consiguieron los 3 puntos y segundo, por el salto que se le pega en la clasificación, lo cual implica a la cantidad de equipos que deja por debajo, que yo siempre lo he dicho, es casi tan importante eso como el número de puntos que tenga, porque obligas a hacer muchas cosas bien a muchos equipos. Entonces, pues eso cada vez es más complicado. No es lo mismo cuando estábamos a esta misma distancia de puntos, pero a lo mejor con 2 equipos por debajo Exacto. solamente, o uno, ahí, o ninguno, que estás en el borde. Entonces, pues eso es importantísimo. Y por eso, pues el Cádiz, evidentemente, depende de sí mismo, con ganar o empatar le sirve, o sea, no tiene que mirar a ningún resultado más. Si empata o gana en Elche, en Alicante, pues estaría en primera división de manera automática. Y en el caso de perder, pues también puede valer si no se da uno de estos resultados. Tan solo uno. Tan solo uno. Con que se dé uno solo, con que no se dé uno solo, el Cádiz permanecería en primera Es división. decir, Miguel Ángel, la probabilidad de que el Cádiz descienda, es decir, para que el Cádiz descienda, dime qué tiene que ocurrir. ¿Qué tiene que ocurrir para que el Cádiz baje? Porque creo que es más gráfico, Todo, ¿no? se tiene que dar todo mal. Eso es. Es que el Cádiz pierda, Ujú. que el Celta gane en el Camp Nou, no, En el en embalaído. Balaído, que el Almería gane en Cornellá, que el Valencia gane al Betis en el Benito Villamarín y que el Valladolid le gane al Getafe. Es decir, se tienen que dar cinco 5 casos, resultados. 5 condicionantes para que el Cádiz baje.
Claro, se dan y solo 4, no 5, claro, 5 partidos en los que tiene que haber un resultado exacto. claro, es Porque hay decir, veces partidos que dice que no gane o que no pierda. No, esta que vez gane. tienen que ganar Es decir, todos esos 4. con que empate el Valladolid, por ejemplo, se da Claro, todo lo demás, pero empate el ahí Valladolid. va. Adiós. Pues ya el Cádiz, al Cádiz le sirve. O sea, se tienen que dar, por eso decimos Claro. que es casi, es que es verdad, matemático no A es, ver, y es una pena porque el no hemos podido... superordenador de Dazón, que al fin y al cabo lo que ha resultado es un calculador de una calculadora de probabilidades, pues no ha resultado predictor para nada, sino simplemente lo que hace es eso, es calcular las probabilidades. Pero qué bien lo Da han un vendido, cálculo de probabilidades de descenso del Cádiz de un 0,5%. Sí, sí. Pero oye, qué buen nombre, ¿eh? Qué máster, ¿eh? Qué máster ahí, ese Pero marketing. Superordenador de Dazón, el tío. superordenador, y los cabrones, ¿no? Parece Se un la han currado bien, pues, ordenador, ¿verdad? De sí. los años 40 de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Parece un Sí, ordenador de ahí taqueta. va. Sí, la gente, una habitación llena del superordenador, ¿no? Pues Qué fíjate. guapo, tío. Pues eso. Así que prácticamente se puede decir que sí que virtualmente el Cádiz permanecerá una temporada más en Primera División. Pero bueno, como decimos, para todo, esto es fútbol. ¿Que se puede dar todos esos resultados y el Cádiz acabe en segunda? Por supuesto. Pero Sí. es bastante improbable. Que lo que es bastante improbable no significa imposible. No confundamos. No. Ahí No, va. para nada. Pero es verdad que hay duelos demasiado directos, que hay una serie de casos en los que, bueno, Al Cádiz le ha nos hace beneficiado el calendario, respirar. en este caso, que el último partido sea ese duelo Valladolid, Valladolid-Getafe, Getafe. sí. Porque en esos casos, pues ahí no pueden ganar, no pueden ganar los dos. Y entonces, pues ahí al Cádiz le ha beneficiado en cierta parte para que las Claro, probabilidades sean menores todavía. por supuesto. Pero bueno, ahí están las posibilidades, hay que certificarlo en Elche. Vamos, basta decir que estaremos, por supuesto, el domingo, y no solo media hora antes como hacemos normalmente, probablemente estemos una hora y cuarto antes aquí dando por saco por YouTube, por Twitch en directo. Hay que estar aquí viviéndolo bien y Claro, charlando entre nosotros charlando un buen rato. sí. Porque es que la intensidad de la jornada lo requiere. Es que puede pasar cualquier cosa, es que es así. Es que es increíble la cantidad de equipos que finalmente están metidos ahí en pomada cuando quedan tan solo 90 minutos para decidir quién baja. Tremendo. Y ojo el Español, que le ha faltado un pelo para complicarlo todo todavía más, ¿eh? A ver, el Español lo que ha hecho es, gracias a los resultados que ha obtenido, ha alargado su agonía, porque es que era muy Pero es complicado, que ha estado a punto, prácticamente lo vaya. tiene que ganar Es que todo. Claro. estaba ganando y se ponía con 38 puntos, ¿eh? Claro. Yo creo que el hecho de haber llegado a falta de 2 jornadas con opciones les debería de valer para al menos que sea menos traumática, menos traumático el descenso. De decir, bueno, pues hay mimbre, hay cosas que se pueden quedar, hay cosas que tampoco tan mal no estamos, pero bueno. Yo creo que si hubiera descendido lo hubiera pasado en el mismo caso que al Cádiz, que habría que analizar que de todas las cosas que, que le ha llevado a estar allí. Evidentemente todas no serán malas, pero en el fútbol te castiga muchísimo los errores cometidos y en el Español está claro que llevan unos años haciendo las cosas muy mal. Y este año pues les ha tocado. En cuanto tú haces las cosas muy mal y tienes la mala suerte de que no hay equipos haciendo las cosas peor que Peor tú, que pues eres tú. tú el que cae. Claro. Cae por tu propio peso, totalmente. No queda otro que tú. Antes de marcharnos, comentar que en la previa nos habló por Twitter el amigo Jesús, es gamer en YouTube. Y que vengo desde Huelva, tal, a ver si nos podemos echar una fotillo. Y estuvimos allí con Jesús echando una fotillo. Me habló por privado y me dice, soy el que tú veas con la espalda más ancha de allí de la plazoleta. Soy yo, efectivamente. Llevaba razón Jesús. No veía qué pedazo de espalda. Cualquiera le dice a Jesús que no nos echamos una foto. Me da con la mano, me deja tonto. Más tonto. No veía a Jesús. Pero sí, nos trajo suerte también Jesús, porque recientemente me contaba que había sido su cumpleaños y que había pedido pues, a su familia, oye, que le pagaran el viaje y la entrada para ver este partido en concreto. Hostia, pues buen partido cogió, de luego. Y el tío se plantó aquí desde Huelva y oye, yo creo que se habrá ido con un buen sabor de boca, o eso espero, porque decía que estaba flipando con el recibimiento y tal. O sea que desde aquí un abrazo muy fuerte a Jesús, un crack. Y a toda esa gente que concretamente yo me veo a veces, que otras veces te ves tú, Fran Burgo, que me lo encontré también en la plazoleta, me preguntó por ti y me dice, uff, y nosotros estamos cagados, ¿cómo estará Vallecillo? Digo, pues ya se ha tomado la pastilla, ya me ha dicho que se ha tomado la pastilla. Ya. Y Estamos fatal. un señor, que yo voté una hueá de Cádiz, un señor que estaba allí ¿cómo se dice? Oye, ahora no me sale la palabra. De interventor, ¿no se llama? De los partidos.
que va Sí. con la tarjetita, creo que se llama Interventor, estaba allí, no me dijo su nombre, no lo puedo nombrar porque no me dijo quién era, pero me dijo, estamos salvados, hoy ganamos, hoy ganamos. Abre directo ya que hoy ganamos. Si me estás viendo, un abrazo muy fuerte también para ti. Tú que vas pensando en el voto todavía, así por si te arrepentías, ¿no? Y de Yo repente, estaba- hoy no estamos- ¿qué? Yo estaba en la cola, que no sabía si estaba en la cola correcta o no, porque hay 2 mesitas. Digo, pero yo estaré bien, no sé qué. Y me viene un señor y me dice, hoy ganamos, hoy ganamos. Yo, bebé, ¿yo qué? Pero disculpe. Pero muy bien, muy simpático. Pues todos ellos lo esperamos aquí en el directo Claro que sí. del último partido de la temporada. Ojalá que sí, que estemos todos aquí disfrutando de una salvación. Una pena que no haya podido producirse, porque yo creo que el cadismo lo merece, que celebremos algo aquí en casa. Es que lo Manda merecemos. cojones, ¿eh? Pero es que no hay Es que manera. manda cojones. Yo se lo decía ayer al tacita con el que venía y me decía lo mismo y dice, otra vez fuera. Digo, chiquito, es que No hay no, cojones, guía. es que esto es increíble, pero bueno. Mientras tengamos Vale. para celebrar, ¿verdad? Sí, No nos sí, yo quejemos. creo, bueno, cuando ocurra, pues va a ser la leche, desde luego. O sea, Totalmente. eso está claro. Pero Totalmente. bueno, ojalá no tengamos que esperar tanto para celebrar las permanencias, que sea más tranquilo, porque sea, pero bueno, también es cierto, ¿no? Que ahora mismo nuestro rol es ese y vamos a ver si ya así la certificamos este domingo de manera correcta. Pues sí. Pues nada, amigos, nos volvemos a ver esta semana seguramente por Twitch, en la previa, por supuesto, también este viernes probablemente, porque el partido recordemos que es el domingo, y lo dicho, este dominguito, acaba de pasar el domingo, suena como muy lejano, pero la semana pasa corriendo. Cuando te quieres dar cuenta, ya otra vez Se han domingo. cambiado la hora del partido, ¿eh? Que si alguno vio que los partidos eran a las 7 de la tarde, han pasado a las 9. Había un cambio ahí de última hora. Hace lo que mira, es que hace lo que le sale de los cojones. ¿Para qué dice que vas a tener la jornada unificada si después no la vas a tener unificada y vas a poner los partidos que se juegan por Europa a una hora? Los partidos. Pero Si ya lo hiciste también el año pasado, creo recordar, pues dilo desde el principio. Los clubes son los que pueden frenar eso, si son capaces de decirle a las televisiones, oye, no, esto en el próximo contrato no puede estar, que cambien las horas y de esta manera. Pero si lo hacen es porque pueden, evidentemente. No, claro. Y si pueden es porque los clubes se lo permiten. Porque los clubes son los que firman esos acuerdos con las televisiones. Así Pues que poco hay que hacer. Porque hoy he leído algún tuit, a ver si los clubes plantan cara. No, y los clubes son los que permiten hacer eso. Porque son los que firman los contratos con las televisiones. Con que se pongan de acuerdo entre todos ellos, entre los 20, ya daremos un pasito, ¿sí? Ya daremos un pequeño pasito. Pero en fin, señores, lo dicho, optimismo en salsa al final. Nos queda muy poquito, estamos ya casi en la orilla. Os leemos en los comentarios, tanto en iVoox como aquí en YouTube. Y lo dicho, ahora es un momento precioso para suscribirte, porque ahora llega una época maravillosa aquí, ¿eh? Ya estamos casi, no voy a comentar lo que vamos a hacer este verano, aunque vamos a hacer probablemente lo mismo del año pasado, porque somos gente con poco tiempo y hacemos las cosas como las hacemos, sobre todo yo, ¿eh? Pero que no significa que acabe la temporada, que se acabe amarillo y azul hasta agosto, ni mucho menos. No, si seguiremos, wow. Sí, nosotros cuando más activos estamos en la época de fichaje. Sí, ¿Cómo disfrutamos? Ahí estamos que nos gusta un disfrutando. racionando, Por favor. fantástico. Estoy viendo a ver qué negrito random se le ocurre fichar Claro, a don Manuel Vizcaíno. Fantástico. Porque el último fue ya de gran categoría. Bueno, señores. Y eso, que lo que ha dicho Alberto, le dais al like, Ahí os está. suscribís, le dais a la campanita, tanto aquí como en Twitch. Aquí no avisa mucho, porque YouTube es muy cabroncete para eso, pero en Twitch sí te avisa. Twitch Mira, que esta funciona gente están en bien. directo. Y ya está. Y que esas cosas, el algoritmo, pues nos lo agradece muchísimo. Y atento, dale ahora que se vienen cositas. Dale ahora. Dios. Chao.